la famosa ecuación de inventario. ¿Qué eran los activos de una empresa y los pasivos? ¿Se acuerdan? Activos y pasivos. Activos, me acuerdo que eran como maquinarias, cosas así. Cualquier cosa que le generaba valor a la empresa. Exacto. Ya, perfecto. ¿Y los pasivos? Las deudas. Las deudas, ¿cierto? Las obligaciones con terceros. ¿Qué activos y pasivos conocemos? Maquinaria, Los activos computador, tangibles y los activos claro. intangibles. Ya, maquinaria, ¿cierto? Activos tangibles, intangibles. ¿Y pasivos? Pasivos a corto y largo plazo. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Como cuál, por ejemplo? Crédito. A corto plazo son las deudas inferiores a un año. Ya, pero como ejemplos, me refiero, así como crédito, como dijo el compañero, ¿cierto? Crédito con el banco. Depende de las cuotas. No, pero ejemplos de pasivos. Ejemplos, digamos, de cuentas de pasivo. Pago con cheques, cosas así, Pagos ¿no? básicos, luz, agua, todo lo que cuenta. Cheque a 30 días, cosas así, ¿no? Claro, exacto. Todo lo que sea una deuda, digamos, hasta antes que se genere efectivamente el pago. Porque ya cuando se paga esa deuda, ¿cierto? En algunos casos, como dijo el compañero, los gastos de luz, de agua, ¿cierto? Cuando ya se pagan, pasan a ser un gasto, como lo dice el nombre, gasto de luz, de agua. Antes de eso es una deuda. Por ejemplo, un crédito, ¿cierto? Dijimos que un crédito, cuando uno pide un crédito al banco y va pagando ese crédito, ¿cierto? Ese crédito no se convierte en un gasto porque uno está devolviendo esa plata, ¿ya? Recuerden esa diferencia entre lo que es un pasivo y un gasto, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Los gastos son aquellos que uno desembolsa el dinero, ¿cierto? Y efectivamente son un gasto, ¿ya? Como gastos de arriendo, por ejemplo, gastos de sueldos, gastos básicos, internet, cualquier tipo de gasto, ¿cierto? Hasta antes que se pague, efectivamente es un pasivo, que es una deuda que yo tengo con el proveedor, pero cuando ya se paga, ¿cierto? Pasa a ser un gasto, efectivamente, esa deuda. Y con respecto a las deudas, ¿cierto? Por ejemplo, con bancos, cuando yo pido un crédito al banco, ¿cierto? Estoy pidiendo plata prestada. Por lo tanto, yo cuando devuelvo esa plata, ¿cierto? Solamente estoy pagando, ¿cierto? Esa deuda, estoy devolviendo ese pasivo. Por lo tanto, no es un gasto. Lo que sí es gasto, obviamente, son los intereses que me cobra el banco, ¿cierto? Los gastos bancarios, las comisiones, etcétera. Pero no, digamos, el capital total de lo que yo pedí como crédito. ¿Ya? Así que recuerden esa diferencia igual para que no se confundan y no se vayan a enredar, digamos, ni a considerar, por ejemplo, no sé, una cuenta de luz como un pasivo, independiente si ya pagado o no, o considerar un crédito con el banco como gasto. ¿Ya? Eso para que lo tengan más ordenado. Igual, por ejemplo, con los arriendos. Cuando yo debo un arriendo, ¿cierto? Efectivamente para mí es una deuda, pero cuando ya lo pago, ¿cierto? Ya queda automáticamente como un gasto. Así como los sueldos también y todo lo que tiene que ver con los gastos. Entonces aquí teníamos ejemplos, ¿cierto? Esta diapo yo creo que se la subí, ¿cierto? Sí. Está arriba, ¿cierto? Perfecto. Entonces, para que esta la lean bien, igual creo que ahí en el material de estudio está complementado todo lo que está puesto acá. También vimos El estudio que mandó, profe, nos sirve para el certamen, ¿cierto? Material de estudio. ¿Cómo, perdón? Es que mandó 3 archivos: material de estudio 1 y material de estudio 2. ¿Los 3 nos sirven para el certamen? Exacto. Sí, todo para certamen. Ya, Correcto, gracias. correcto. Todo para que lo tengan ahí para el certamen de la próxima semana. También vimos, ¿cierto? La ecuación de inventario, ¿ya? Donde teníamos, ¿cierto? Los activos, que son igual al pasivo, ¿cierto? Más el capital. Recordemos que el capital se considera un pasivo porque es lo que aportó el socio a la empresa, ¿cierto?
Entonces, entre comillas, la empresa le queda debiendo, digamos, ese monto al dueño, ya al socio. Por eso que se transforma en un pasivo, el capital, y está para el lado, ¿cierto?, de los pasivos. Y cuando obviamente tenemos utilidades o pérdidas, estas se suman, ¿cierto?, las utilidades, o se restan en el caso de que sea pérdida, ¿ya? Entonces me acuerdo que vimos este ejercicio, ¿cierto?, de Don Stan Lee. Aquí, por ejemplo, él inicia actividades, ¿cierto?, con dinero en efectivo, que es la caja, ¿cierto?, y mercaderías, y eso era equivalente al monto de capital, ¿ya? O sea, el dinero en efectivo más la mercadería es el monto equivalente al capital. Recuerden siempre también el tema de la partida doble. ¿Se acuerdan lo que es la partida doble? Sí, una ecuación bancaria, ¿Qué es lo que era la partida doble? una transacción contable. ¿La partida doble? No. No, eso era más como cuando había una acción y una reacción. O sea, en este caso, cuando había un comprador y también un vendedor. O sea, había deuda o algo así. Ya vamos por ahí. Era cuando había una inversión en la cual uno ganaba, pero a la vez tenía que pagar dinero, o sea que igual había una pérdida involucrada a la ganancia, como algo así. Ya, también sí, pero no están, o sea, es cerca, pero no están acercando, digamos, a lo que O corresponde sea, a la partida doble. la partida doble es... Si no existe partida doble, no se puede registrar contablemente. Tiene que haber un activo y un Ya, sí, pasivo, una pérdida, para que sea partida doble. Tienen que existir dos. dos transacciones, por así decirlo. Dos Dos partidas, cosas. ¿cierto? Como dos movimientos contables. Exacto, vamos por ahí, exacto. O sea, nosotros tenemos, ¿cierto?, una transacción, por ejemplo, una compra de, no sé, pues, de mercaderías. Esa es una transacción, ya compra de mercaderías, pero dentro de esa transacción tenemos, al menos tiene que haber dos partidas, ya. Por un lado, estamos adquiriendo una mercadería, ¿cierto? O sea, se nos incrementa la mercadería, porque estamos comprando mercadería, y por otro lado, se nos disminuye, ¿cierto?, nuestro efectivo, porque la tenemos que pagar, ¿ya? Por ejemplo, si no la pagamos hoy día, la pagamos en 30 días más, se crea la cuenta de proveedores, que es un pasivo. O sea, adquiero una mercadería por un lado y por otro lado, ¿cierto?, adquiero una deuda. Entonces tiene que haber por lo menos dos partidas, ¿cierto?, o dos transacciones dentro de una misma transacción. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? Sí, una transacción que contiene Sí, profe. dos transacciones. Exacto. O sea, dentro de una misma transacción, ¿cierto?, menos dos partidas. Puedo tener muchas más. Hay acentos contables que son gigantes, ya que es una pura transacción, pero tiene varias cuentas contables, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, veíamos que, no sé, pues, nosotros pagábamos o nos pagaban un cliente, nos pagaba, ¿cierto?, nosotros en efectivo, nos pagaba con banco, ¿cierto?, nos pagaba con tarjeta, no sé, ahí eran, por cada de esas cuentas contables era una partida, ¿cierto? Entonces teníamos dentro de una misma partida, teníamos, no sé, por 4 cuentas contables. A un lado, ¿cierto?, el cliente que nos pagó, ¿cierto? Y al otro lado, ¿cierto?, cómo nos pagó el cliente. Con caja, con banco, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de una misma partida tienen que haber a lo menos dos partidas, ¿cierto? Dos movimientos contables, dos cuentas contables, ya que pueden ser dos activos, pueden ser dos pasivos, pueden ser activo-pasivo, puede ser pérdida, activo, etcétera. Ya, pero tiene que haber a lo menos dos cuentas contables dentro de una misma partida. Ya, porque de lo contrario no se podría contabilizar. Ya, y siempre tiene que dar al debe, ¿cierto?, y al haber el mismo monto. ¿Ya? Que eso también lo vimos en las cuentas T, que estaba un poco más adelante. Por ejemplo, en este caso, en la ecuación de inventario, tenemos que al lado del activo, ¿cierto?, la caja y la mercadería suman 410.000 pesos, y al lado, digamos, derecho, ¿cierto?, tenemos el capital que también suma 410.000 pesos. O sea, tenemos a los dos lados, ¿cierto?, el mismo monto. ¿Ya? La suma de ambos, en este caso caja y mercadería, suma lo mismo que está al lado derecho como es el capital.
Entonces, eso igual ya es partida doble, porque tenemos a ambos lados, ¿cierto? La misma partida, el mismo monto. ¿Correcto? Sí. Por ejemplo, acá tenemos que se abría una cuenta corriente por 50.000, ¿cierto? Sacábamos plata de la caja, ¿cierto? Teníamos 100 en la caja, sacamos 50 de la caja, quedaron 50, y por otro lado, ¿cierto? El banco aumentó en 50. Entonces ahí también ya es una partida doble, porque por un lado la caja disminuye y por otro lado la caja aumenta, o sea, el banco aumenta. ¿Ya? Eso ya también es partida doble. Lo mismo acá, cuando compramos, por ejemplo, aquí se compró sillones y exhibidores. ¿Ya? Aquí estamos adquiriendo ciertos muebles, por un lado, en este caso al lado de los activos, ¿cierto? Un activo, estamos adquiriendo un activo, y por otro lado, como no lo pagamos de inmediato, adquirimos una deuda. En este caso, una deuda con proveedores. ¿Ya? Entonces, al lado del pasivo también se genera un nuevo monto, ¿cierto? Se genera una deuda y se mantiene, ¿cierto?, la partida doble, o sea, se mantiene la ecuación de inventario, ya que a ambos lados, ¿cierto?, activo es igual, pasivo más capital más utilidad menos pérdida. Ya se mantiene, digamos, que los montos, la suma de los montos sea el mismo, ¿ya? Eso igual es importante que lo manejen porque eso es como lo básico, es como la base, digamos, de la contabilidad. Ahí dice, en esta operación comercial, las operaciones se realizaron, ¿cierto?, en el activo y en el pasivo. Ya puede que a veces solamente se muevan los activos o puede que solamente se muevan los pasivos. Ahí va, siempre va a depender, digamos, de lo que se está moviendo, pero puede pasar. O sea, no necesariamente tiene que moverse sí o sí activo y pasivo en una misma transacción. ¿Ya? O activo y pérdida, por ejemplo. Pueden que sean pérdida de activo, ¿cierto? Pérdida de pasivo, etc. ¿Ya? ¿Hay dudas con eso, con respecto a la ecuación de inventario? ¿Está clarito? Sí, profe. Sí, profe, bueno, ahí se sí. entiende. Ya. Igual en el certamen yo voy a hacer un ejercicio, no como este, sino lo voy a hacer como el que hicimos del cuadro de transacciones. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos el tiro ese. Creo que estaba aquí en la clase 3. El taller de Vito Corleone estaba completo. Él se partía con Claro, la cuenta algo como deuda, eso. con todo, y terminamos con el cuadro de transacciones. Exacto. Algo como esto. Creo que este era el servicio práctico de transacciones, clase 3. A ver. Creo que lo vimos en la clase 4, ¿no? Aquí está. El contigo Preno, ¿cierto? O el Vito Corleone. Va a ser muy parecido a esto, solamente que va a ser solamente el cuadro de transacciones, ¿cierto? Y las cuentas T. ¿Ya? Ese va a ser un ítem, digamos, del certamen. ¿Ya? Eso es lo que... El último cuadro de la ecuación contable, ¿no? O No, también no, eso no, porque al final, digamos, es lo mismo, digamos, que ocupen, arriba, digamos, acá la no, herramienta en el cuadro. Claro, y que las cuentas T, entonces no, es mucho, se van a demorar mucho, entonces es más importante que manejen el cuadro de transacciones, ¿cierto? Y las cuentas T, ¿ya? al referirse al cuadro de transacciones se refiere A este. a la transacción, al tipo de cuenta y se aumenta o disminuye activo y pasivo. Debe haber. Exacto, exacto. Ya, perfecto. ¿Ya? Bueno, Porque esto es lo mismo que el libro diario, ¿ya? Nosotros aún no hemos visto el libro diario porque lo vamos a ver en la próxima unidad ya en los documentos, en los estados financieros. Cuando ya nos metamos de lleno en la parte financiera, ¿cierto? Vamos a ir a ver el libro diario, ¿cierto? El libro mayor, el balance, el estado de resultados. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente unidad, ¿ya? Pero teniendo claro esto, este cuadro no va a tener ningún problema en ¿cierto? Un asiento contable como tal. Esto es tal cual un asiento contable, solamente que aquí yo le pongo el tema de las cuentas que te vienen, la clase de cuentas, si aumenta disminuye para que sea como guía, para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ya? Porque el asiento contable es, como digo, muy parecido a esto. O sea, el asiento contable, digamos, en la práctica, en la realidad.
Ya, solamente que este es un método para que lo entiendan mejor, ¿cierto? Y para que la próxima unidad, cuando veamos ya la parte financiera, lo tengan mucho más, más claro. Ya, así que lo importante, ¿cierto?, de esto es que sepan, digamos, las cuentas que van a intervenir. Como les digo aquí, siempre tiene que haber al menos 2 cuentas, ¿cierto?, dentro de una transacción, ¿cierto? O pueden ser varias, como por ejemplo en este caso, que creo que este partía diciendo que iniciaba actividades, ¿cierto? Y que aportaba, por ejemplo, en efectivo y en muebles. Entonces, dentro de una transacción tendríamos 3 cuentas contables. ¿Ya? Mercadería, no creo que este no es el mismo contigo que aprendo. Acá está al lado. Este de acá. Teníamos 3, ¿cierto? La caja, los muebles y el capital. Entonces, dentro de una misma transacción, teníamos 3 tipos de cuenta, 3 movimientos. ¿Ya? Pueden haber 4, 5, 6, montones, ¿cierto? Pero tienen que haber a lo menos 2. ¿Ya? Y la suma del debe, ¿cierto? Debe ser igual a la suma del haber. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí el debe me suma 1.100.000 y el haber me suma 1.100.000. ¿Ya? Recuerden no olvidar esto porque es lo más importante, digamos, de la contabilidad, que exista, ¿cierto?, una partida doble, que exista dentro de una misma transacción al menos, ¿cierto?, 2 cuentas que intervienen y que exista, ¿cierto?, que al monto del debe, ¿cierto?, sea igual al monto del haber. Eso es la partida doble como en grandes términos, grandes rasgos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, claro, pueden ser puros activos, pueden ser puros pasivos, pueden todos disminuir, todos aumentar, ¿ya? Pero lo importante, como les digo, es que el monto del debe sea igual al monto del haber, que existan a lo menos 2 cuentas contables, ¿cierto?, dentro de una misma transacción, y que independiente de, ¿cierto?, la clase de cuentas, ¿cierto?, tengamos claro que pueden ser muchas más cuentas dentro de una misma transacción. ¿Ya? Entonces, para que estudien, ¿cierto?, esta parte de la materia, ¿cierto?, el cuadro, que como les digo, va a ser muy parecido, de hecho, a uno de estos dos, como esto, obviamente con un poco más de complejidad, como lo vimos, creo que en otro ejercicio, creo que fue, el ejercicio 5 creo que fue. No, eso ya fue ya. Hay uno que hicimos que era más o menos grandote. Creo que fue este. Algo como esto. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Sí. Claro. Entonces sería algo como esto. O sea, son varias transacciones, ¿cierto? Son varios movimientos. Obviamente no tan largo, porque igual entiendo que por el tema del tiempo no van a alcanzar. Ya, igual recordemos que el certamen va a ser desde las 6:30, de las 7 hasta las 11, ¿ya? Entonces, o antes, hasta las 10. Tampoco lo puede ser muy largo, pero va a tener, digamos, conceptos parecidos a los que están acá. ¿Ya? Recuerden igual siempre analizar lo que están leyendo, eso igual es importante, y como les digo, cuando uno analiza, ¿cierto?, lo lee bien, con detención, al tiro va a ir determinando, ¿cierto?, las cuentas que intervienen, qué cuenta es, si aumenta o disminuye, ¿cierto?, y los montos, ¿ya? Pero lo primero es leer bien, ¿cierto?, con detalladamente el ejercicio y entender, digamos, a qué es lo que se refiere, ¿ya? Saber lo que está pasando, lo que está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues la máquina hace explosión, queda totalmente destruida, no hay seguros comprometidos. Entonces, ahí automáticamente yo tengo que pensar que la máquina se hace explosión, por lo tanto la máquina muere, ¿cierto? Se elimina. Entonces, si la máquina se elimina, yo automáticamente tengo que pensar que tengo que disminuir, ¿cierto?, el monto que está en la cuenta de maquinaria, ¿cierto? Porque se eliminó. Y si se eliminó, ¿cierto?, y quedó destruida, tengo que también inmediatamente pensar, ¿cierto?, que esa máquina se perdió. Por lo tanto, si se perdió, se genera una pérdida, un gasto, ¿cierto? Entonces, con eso como, como concepto, ¿cierto? Con ese pensamiento, uno va a ir determinando, ¿cierto?, qué tipo de cuenta tenemos que ocupar, ¿cierto?
qué clase de tipo, qué clase de cuenta es, ¿cierto? Si es activo, pasivo, pérdida o ganancia, si esto va a aumentar o va a disminuir, ¿cierto? Y los montos correspondientes, ¿ya? Por lo importante igual de esto es que piensen, o sea, que lean bien, ¿cierto? Y piensen de lo que están leyendo, o sea, lo analicen más allá, ¿ya? Eso es también importante, que es como Profe, un tips. ¿Sí? una consulta con lo que dijo recién. Por ejemplo, Ajá, si se echa a perder una máquina que sería un activo, correcto. disminuiría la cuenta de activo y para, como yo obviamente tengo que comprar otra para sustituir esa, disminuiría la cuenta caja o la cuenta banco. ¿Así se debe pensar o no? O sea, ahí, claro, o sea, eso es correcto, pero no hacerlo dentro del mismo movimiento, ¿ya? O sea, porque por un lado tenemos que efectivamente la máquina hizo explosión, ¿cierto? Y se perdió. Pero aquí no te está diciendo que automáticamente está comprando una nueva, Ah, ¿ya? ya, o sea, hay que pegarse solamente a lo que dice el enunciado, ¿no? Exacto, solamente lo que se ha denunciado. O sea, dice la máquina hace explosión, quedan totalmente destruidas, ¿cierto? No hay seguros comprometidos. O sea, solamente tienes que considerar que la máquina se perdió. Y como la máquina se perdió, ¿cierto? Como tú bien dices, se disminuye el activo, efectivamente, porque se elimina el activo, se disminuye. Y como se perdió, ¿cierto? Como dice la palabra, se perdió, tú lo asocias con una pérdida. Entonces, una pérdida es una cuenta, ¿cierto?, de gasto que puede ser, no sé, gasto, pérdida por maquinaria, ya por explosión de maquinaria. Recuerden también que los nombres de las cuentas pueden ser como ustedes estimen convenientes, pero siempre asociados, ¿cierto?, a lo que quieren decir. ¿Ya? Por ejemplo, ahí puede ser pérdida por explosión, pérdida por destrucción, no sé, cualquier nombre, pero que Pero ahí sepan que sí, es una pérdida. pero ahí sí disminuye en la cuenta de activos, digamos. ¿Por qué Ajá. tendría que disminuir en otra cuenta de gastos si yo no estoy gastando nada? O sea, por eso le No, digo no, que, no estoy gastando nada, pero sí estoy perdiendo algo. Recordemos que gasto es lo mismo que pérdida, o sea, o es similar, ¿ya? Un gasto es similar a lo que una pérdida. Si yo estoy, efectivamente no, yo no estoy gastando en nada, pero perdí una maquinaria. ¿Se entiende como el análisis, digamos, de eso, de esa frase? o sea, lógicamente no mucho, pero, o sea, No entiendo mucho. lo que dice, pero ¿Pero por qué, por ejemplo, no se entiende? es que O para mí un gasto o una pérdida, digamos, es ajá, como, no sé, pues yo pago algo, pero si ya lo claro. pagué y lo perdí, es como que si lo pagué y lo contara como pérdida igual, po. O sea, O sea, como lo contara dos veces como pérdida. correcto. O sea, antes, digamos, de responder, dentro de la contabilidad tenemos transacciones, ¿cierto? Que son transacciones efectivas, ya que efectivamente se mueve algo, ya, o sea, como tú dices, yo no sé, pues yo compré, hice un gasto, no sé, pues pagué la cuenta de la luz, efectivamente yo ahí muevo plata, ya, así que veámoslo como algo tangible, ya, o sea, tenemos una parte que es tangible, que efectivamente se mueve plata, o se mueve, no sé, pues compro una maquinaria, ¿cierto? La maquinaria efectivamente me llega, la tangible, ¿cierto? Me llega a mí, yo la pagué, etcétera. Pero también dentro de la contabilidad tenemos movimientos que son intangibles, ¿ya? Que esos son movimientos contables, precisamente, que son para hacer ajustes contables. Como por ejemplo, en este caso, el tema de la maquinaria. Porque como tú bien dices, efectivamente yo no estoy pagando, digamos, no estoy gastando en la maquinaria porque ya la compré, ¿ya? Y cuando la compré como un activo. Pero como esa maquinaria estaba dentro de la contabilidad, ¿cierto? Estaba considerada como un activo dentro de la contabilidad de mi empresa, y si yo la perdí, ¿cierto? Porque se quemó, porque se la robaron, porque se echó a perder, ¿cierto? Yo tengo que reflejar eso en la contabilidad, de alguna manera, ¿ya? Entonces, para reflejarlo, lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Es, efectivamente, yo perdí esa maquinaria, ¿cierto? Tengo que eliminarla de mis activos, porque ya no forma parte de mis activos. No, no es un bien para mí, porque se me quemó, ¿cierto? Porque me la robaron, se echó a perder. Ya no es un activo para mí. Entonces, tengo que disminuirla de mi cuenta de activo. No puedo considerarla como un activo siendo que ya no está, que se perdió, ¿ya? Entonces, aquí uno, si ven la pantalla, ¿cierto? Se eliminan, ¿cierto? Los activos que disminuyen al haber, ¿ya? Entonces tenemos ya esa transacción, ¿cierto? Maquinaria que se pierde, ¿cierto? Un activo que disminuye. Y por otro lado, Claro. ¿cierto? Tenemos que, como esa máquina se perdió, ya, a mí automáticamente se me genera un gasto.
Ya no es que yo esté gastando en algo, no es que esté pagando por esa maquinaria, ¿cierto? Pero como la di de baja, se me perdió por un tema fortuito, efectivamente yo la perdí, ¿cierto? Si se me crea automáticamente un gasto. ¿Por qué? Porque yo esa maquinaria, si la hubiese tenido, ¿cierto? La podría haber vendido y podría haber sacado una utilidad por esa maquinaria. Pero no, la perdí. Se me quemó, me la robaron, se me echó a perder. ¿Ya? Entonces, por eso que automáticamente, como yo la perdí, ¿cierto? Se me crea, ¿cierto? Un gasto. Porque yo tenía, ¿cierto? Yo invertí plata en esa maquinaria cuando la compré, ¿ya? Pero ahora la Ya, ya. se me perdió, ¿cierto? Me la robaron, se me echó a perder, se me quemó, entonces perdí plata. Ya, Es o sea, como que si no se de pasar de ser activo pasa a ser pérdida, una pérdida, pero exacto. contablemente, digamos. Contablemente, porque no es que aquí tú estés moviendo un, no sé, como te digo, como tú dices, tú bien dices, no es que estemos moviendo, es cierto, la plata para acá o para el otro lado, ¿cierto? No, es solamente un ajuste contable, ¿ya? Porque como les digo, dentro de la contabilidad tenemos transacciones reales, ¿cierto? Que son tangibles, ya como compra de algo, pago de algo, venta de algo, pero también tenemos transacciones que son intangibles, que son netamente ajustes contables, que yo tengo que hacer para reflejar, ¿cierto?, la realidad de mi empresa. Recordemos que la contabilidad, el fin es reflejar, ¿cierto?, lo que tiene la empresa para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo no podría tomar decisiones si dentro de mi contabilidad tengo una maquinaria que ya no existe. ¿Ya? ¿Se entiende cómo esa lógica, digamos, de cómo yo desarrollo la contabilidad, de cómo yo Ya, sí, sí, ahí. la voy formando, ¿cierto? La voy utilizando para justamente el fin principal, que es tomar decisiones. ¿Se entiende un poco más ahora? Sí, sí, ahora un poco más. Gracias. Perfecto. Entonces, por eso le digo que tienen que siempre analizar bien lo que están leyendo y ver más allá, digamos, de lo que uno cree. Porque claro, ahí tú pensabas que quizás solamente era si es que yo movía algo, ¿cierto? Si es que yo pagaba algo, si es que yo recibía algo. Pero claro, dentro de la contabilidad también están, como te digo, estos temas que son ajustes contables. Ya que tengo que hacer para poder reflejar, como les decía, ¿cierto? La realidad de la empresa. ¿Ya? Claro, y si fuera al revés, por ejemplo, si yo tuviera que comprar otra máquina, ahí Ajá. aumentaría al activo y disminuiría la caja o el banco. Exactamente, exactamente, Ah, tal cual, ya. exactamente. Así que eso es cierto con el tema del cuadro de transacciones. Como les digo, estudien justamente estos talleres así, ¿cierto? Principalmente este, que yo creo que va a ser parecido a lo que va a entrar en el certamen, ¿cierto? No tan largo, evidentemente, pero con digamos, con este tipo de movimientos, ¿ya? Compra de insumos, ¿cierto? Compra de maquinaria, de mercadería, pago de cuentas, ventas, ¿cierto? Ingreso por ventas, ¿cierto? Pago de clientes. Igual, por ejemplo, recuerden ocupar, si bien yo les dije que ustedes pueden ocupar cualquier nombre de cuenta, ¿cierto? Traten de igual adecuarse a las que son las que ocupamos en contabilidad. Por ejemplo, cuando yo vendo algo, se lo vendo, ¿cierto? A un cliente, ¿ya? Si es que ese cliente, digamos, no me lo paga de inmediato, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí me acuerdo que en esta venta, ¿cierto? Decía, por ejemplo, acá, pues dice, se realiza un servicio profesional, ¿cierto? Por 25 millones. El 80% ha sido pagado en efectivo, ¿cierto? En contado y el otro 20 a crédito. Entonces ahí, como me dicen que me pagaron una parte en efectivo, claro, una parte se me va a caja. La otra, como me la pagaron a crédito, ¿cierto? O sea, el cliente me quedó debiendo. Por lo tanto, yo automáticamente ocupo en este caso la cuenta clientes, ¿cierto? Que es porque el cliente me debe esa plata a mí. ¿Ya? Entonces, claro, ahí ustedes si quieren ocupar, no sé, pues, deudores por venta, que también se puede ocupar, o cualquier nombre, digamos, que esté asociado, ¿cierto?, a lo que está realmente pasando. ¿Ya? Es igual la idea, o sea, como digo, el tema de las cuentas que intervienen son nombres libres, pero que igual tenga su lógica. ¿Ya? Y que ustedes sepan, digamos, a lo que se están refiriendo. Igual que, por ejemplo, cuando uno compra. Si yo hago una compra y le quedo debiendo eso a la persona que le compré, ¿cierto?
en la norma general se le llama proveedores, porque yo tengo un proveedor, ¿cierto? Que le estoy debiendo plata, ¿ya? Porque le compré algo, ¿cierto? Y no le pagué al tiro, yo quedo con una deuda con un proveedor. Ahí también puede ser, como les digo, no sé, pues, deudores por compra, ¿cierto? Cualquier nombre, ¿cierto? Pero que ustedes sepan a lo que se refiere y que obviamente la clase de cuenta esté correcta. O sea, si ponen, no sé, pues deudores por compra, que efectivamente sea un pasivo, que en este caso aumenta, ¿ya? Como lo es en este ejemplo, ¿ya? También tener claro eso. Por ejemplo, el tema de los gastos, ahí ya es un poco más abierto, ya cuando yo tengo gastos. Por ejemplo, aquí, no sé, pues, creo que decía este que sale en las tuberías. Por motivos de presión de agua se rompe una cañería, ¿cierto? En la oficina, el arreglo se evalúa por 400.000 pesos. Entonces ahí, claro, ustedes le podrían haber puesto cualquier nombre, ¿cierto? Arreglo de tubería, gasto por, no sé, cualquier nombre, digamos, que tenga que ver con lo que está pasando, ¿cierto? Porque efectivamente se rompió, ¿cierto? Una tubería o la cañería, ¿cierto? Y que efectivamente esa cuenta es un gasto, ¿ya? También como hay un tips con eso. Y eso, digamos, como a nivel general. ¿Quedan dudas sobre esto? ¿O estamos bien? Relativamente bien, profe. No noto muy convencido. No, es que ya quedé bastante más claro. Ah, A menos ya. que salga con algo de otro planeta. Puede ser, pero no, la idea es que no. La idea es que nos acotemos, ¿cierto? A lo que hemos visto. Entonces, eso va a ser, ¿cierto? Como les digo, un ítem dentro del certamen. El otro ítem, ¿cierto? Como dijimos, va a ser la parte teórica, ¿ya? Que ahí pueden ser, no sé, pues unos 2 ítems dentro de eso mismo, que puede ser alternativa o de unir, no sé, ahí me las voy a ingeniar para ver cómo pregunto, que tiene relación, ¿cierto? Con el material de estudio que les envié, ¿ya? Cuando vimos, por ejemplo, los documentos contables, ¿cierto? Los documentos mercantiles, como la factura, la boleta, los cheques, de garantía, ¿cierto? Que ustedes mismos, de hecho, hicieron las presentaciones sobre eso, así que ya me imagino que lo tienen bien clarito. ¿Ustedes se compartieron esas presentaciones o no? O sea, entre ustedes como grupos, ¿se la compartieron? Creo que no, profe. Creo que no. Igual podrían hacerlo, si ustedes se organizan, para que se las compartan entre ustedes mismos, ¿cierto? Para que la estudien, porque como les digo, en la parte teórica van a haber preguntas sobre eso, sobre los cheques, ¿cierto? Las boletas, las facturas, los tipos de empresas, las sociedades anónimas, las SPA, las limitadas, ¿cierto? Los pagarés, la letra de cambio, de garantía, etcétera. Aunque igual dentro del material de estudio que yo les mandé, creo que en el 2, creo que este es, hay información sobre, claro, aquí está, por ejemplo. Aquí está el tema de la factura, ¿cierto? De las boletas, guía de despacho, nota de débito, nota de crédito, etcétera. Cheque. Igual está en el tema de esto, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos cheque, ¿cierto? Les puse pagaré. Igual es bueno que, como el de ustedes es un poco más resumido y ustedes mismos lo hicieron, que se lo compartan entre ustedes para que lo estudien, ¿cierto? Para el certamen. Porque eso va a entrar dentro de la parte teórica. Y también la parte teórica, recordemos que va a entrar, quizás pregunte algo también sobre sueldos, ya, sobre IVA, sobre renta, que es lo último que estuvimos viendo, ¿cierto? Eso igual sería como teoría. Y evidentemente, ¿cierto? La parte práctica, ¿ya? La parte práctica que es lo que vimos las últimas 3 clases. Creo que la parte de acá. Las 5. ¿Ya? La parte práctica de IVA va a ser muy similar, ¿cierto? A esta. Solamente que aquí no le voy a hacer
les voy a pedir evidentemente que me hagan los asientos contables, como lo decimos acá, o sea, el cuadro de transacciones, ya como lo decimos acá. Eso no, porque ya lo vimos, ¿cierto?, en el otro ítem. Pero sí que me determinen, ¿cierto?, el tema del IVA, ¿ya? Saber, digamos, cuál es el IVA débito, que es de las ventas, ¿cierto? Saber cuál es el IVA crédito, que es de las compras. Si es que da IVA a pagar, ¿cierto? Cuando las ventas son mayores que las compras, o si es que me quedo con un remanente, ¿cierto? Para el mes siguiente, en caso de que las compras sean mayores que las ventas. ¿Ya? Eso es más que nada en la parte de IVA. Y el tema también, como sale acá, de los honorarios, ¿cierto? Y del PPM. El PPM, ¿cierto? Como dijimos, es el 1% de la venta neta. También recuerden esta tablita, miren, esto ya estaba acá, que es como tip, ¿cierto? Esta de acá. El esquema de cálculo del IVA, ya que si tenemos el neto, ¿cierto? Para llegar al IVA lo multiplicamos por 0,19. Si tenemos el neto y queremos llegar al bruto, lo multiplicamos por 1,19. Esto igual, digamos, lo pueden tener ahí, obviamente ustedes van a estar en su casa en un certamen, lo pueden tener como guía, ya no es que se lo aprendan de memoria, sino que lo tengan como guía para poder aplicarlo. Lo importante es que lo sepan aplicar, ¿ya? ¿Cómo? El torpedo. No lo entendí. Nada, profe, nada. Es como que se le escucha medio bajito. Como torpedo, ¿o no? ¿Eso quiere decir? Que lo tengan ahí como torpedo, claro. ¿Ya? Eso con el tema del IVA. Con lo que es sueldos, ¿cierto? También aquí yo les voy a entregar en el mismo certamen, les voy a entregar todo lo que tiene que ver con la tabla, por ejemplo, del impuesto único, ¿cierto? Con el tema de las AFP, ¿cierto? ¿Qué porcentaje es? Todo, digamos, la mayor información posible para que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto? La liquidación de sueldo de la persona que yo les pida, ¿ya? Algo parecido a esto, ¿cierto? Pero con la tabla, considerando la tabla del impuesto único, considerando también el tema de las AFP, ¿cierto? Y de lo básico que necesitan para poder desarrollar la liquidación de sueldo. Sobre IVA, ¿o está más o menos claro? Aquí igual va a ser exactamente parecido a esto. Evidentemente, ¿cierto? Con un sueldo base, con bonos. También recuerden igual la diferencia entre lo que es imponible y lo que es no imponible, ¿ya? De los bonos, ¿cierto? Las asignaciones, qué sé yo, ¿cierto? Colación, dijimos que era no imponible, movilización no imponible, y así sucesivamente. Eso es como lo más importante también de esta unidad, ¿ya? Determinar lo que es imponible y lo que es no imponible. ¿Dudas sobre esto entonces? ¿No? Luego vimos, lo último que vimos, ¿cierto? Fue la parte de renta. ¿Sobre renta hay alguna duda? No, profe, ninguna duda. ¿No? Bueno, en la parte de renta, ¿cierto? Recordemos también que aquí también tenemos dos tipos de renta. O sea, vamos a partir, ¿cierto? Por la renta de la empresa, que es sencillamente, ¿cierto? Ingreso menos egreso, tengo una utilidad, sobre esa utilidad pago un impuesto, ¿ya?
Si es que da pérdida, por ejemplo, no hay que pagar impuestos, ahí es 0. Los porcentajes es 25, ¿cierto? Y 27%, ahí depende del régimen tributario que tenga, ¿cierto? Y eso principalmente con el tema del impuesto a la empresa. Ya no hay más que eso. Ya, o sea, no se vayan a enredar con otros conceptos de renta empresa, ya, porque no aplican en este caso. Solamente tenemos utilidad, ¿cierto? O sea, tenemos ingresos, tenemos gastos y tenemos una utilidad. Y sobre esa utilidad, ¿cierto? Se paga el impuesto a la renta. ¿Ya? Y tenemos como segunda parte, ¿cierto? La renta de la persona, del socio, en este caso. O de una persona en general. ¿Ya? No tiene por qué, digamos, siempre ser socio de la empresa. O sea, aquí yo lo pongo todo junto porque es para que sepan que un socio de una empresa, ¿cierto? Puede tener otras rentas. ¿Ya? Pero puede que una persona no tenga empresa, ¿cierto? Tenga solamente, por ejemplo, un trabajo como dependiente. O tenga solamente un trabajo como independiente. ¿Ya? Que emita ahorita de honorarios, por ejemplo. Pero aquí, al menos en el certamen, ¿cierto? Va a entrar con que tenemos, ¿cierto? La utilidad de una empresa, ¿cierto? El impuesto de una empresa, ¿cierto? Y sobre esa utilidad, ¿cierto? Sobre ese impuesto tenemos que el socio o los socios, ¿cierto? Tienen otros ingresos, ya tal como lo hicimos en este taller de acá, donde dijimos que como aquí teníamos utilidad por la parte de la empresa, que era de 3,6 millones, ¿cierto? Habían dos socios, ¿cierto? Y los dos sacaban el 50% de esa utilidad. Y además de eso, ellos tenían otros ingresos, ¿ya? Ya sea por honorarios, ¿cierto? Por sueldos, por inversiones en fondos mutuos en este caso, ¿cierto? Y eso todo, digamos, lo sumamos, ¿cierto? Para determinar nuestra base imponible. Dentro de la base imponible, ¿cierto? Tenemos dos tipos de beneficios. Uno que disminuye la base imponible, ¿cierto? Y otro que disminuye el impuesto a pagar. ¿Ya? Aquí en este caso, por ejemplo, en el socio 2, aplicaba el beneficio de disminuir la base imponible, ¿cierto? Porque tenía un crédito hipotecario. ¿Ya? Que este descuento, ¿cierto? Se le aplica a la base. En el caso de acá arriba, ¿cierto? Teníamos créditos que disminuían, ¿cierto? El impuesto a pagar. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí, por ejemplo, me queda con devolución. Y eso principalmente, ¿ya? Y obviamente saber, digamos, que de este impuesto yo tengo que aplicar según la tabla, ¿cierto? El factor y el descuento, y ahí me da mi impuesto a pagar. La tabla igual se la voy a entregar, evidentemente, va a estar ahí puesta en el certamen. Así que eso. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte de este ítem de renta? No, profe, pero el tema, porque no sé si era aquí o no, pero el tema de la AFP o esas cosas, ¿los va a poner ahí o uno tiene que buscarlo? No, yo los voy a entregar. Sí, eso es de sueldo, Ah, ya. claro. Sí, yo los voy a entregar. Los voy a entregar, de hecho, hasta mismo. Mira, acá, recuerda que yo les mostré que acá en Previred, ¿cierto? En Previred, hay una parte que decía indicadores previsionales. Es esto. Retira toda la información. Las tasas de la AFP, el valor de la UEF, de la UTM, ¿cierto? El tema de la ascensión familiar. ¿Ya? Está todo aquí. Este mismo les voy a poner como una foto de esto y eso lo voy a poner ahí en el certamen. ¿Ya? Ah, ya. Ya, ok. De esto, por ejemplo, lo que se ocupa de esto va a ser, claro, lo de la AFP, ahí de acuerdo a la AFP que tenga, ¿cierto? La UEF, por ejemplo, si es que la persona, recordemos que tiene ISAPRE, ¿se acuerdan del tema de la ISAPRE? ¿Cómo funcionaba? Ese podría explicar, profe, ese no me acuerdo. Por favor. Ya, a ver, veamos el tema de la ISAPRE.
¿En qué ejercicio vimos que teníais hambre? ¿Cuál era? Espera, acá. Por ejemplo, acá. El de Federico Santamaría. Esta persona tenía ISAPRE. Recordemos que, ¿cierto? En el sistema de salud, ¿cierto? Podemos nosotros estar afiliados a FONASA o a una ISAPRE, ¿ya? En ambos casos, por ley, ¿cierto? El pago mínimo tiene que ser un 7% de mi sueldo imponible, ¿ya? Para ambos casos. FONASA, ¿cierto? Solamente cobra 7% y nada más. Y por otro lado está el tema de la ISAPRE, que cobra 7% y un adicional, ¿ya? Igual no siempre, va a depender, ¿cierto?, del plan, pero siempre tengo que yo pagar, ¿cierto?, como persona, ¿cierto?, tengo que pagar el 7% para ambos casos, para FONASA y para ISAPRE. Entonces, cuando yo, por ejemplo, como trabajador dependiente, tengo un contrato con una ISAPRE, ¿cierto?, yo con ellos pacto, ¿cierto?, un plan, ¿ya? Un plan que siempre va a ser en UEFs. ¿Ya? Yo siempre voy a pactar con la ISAPRE un plan en UEFs. Entonces, de ese plan que yo pacte con la ISAPRE, porque eso es algo entre el trabajador y la ISAPRE, ¿cierto? Porque recordemos que solamente la empresa actúa como agente de retenedor. O sea, me descuenta a mí la ISAPRE y luego la paga, ¿cierto?, a la entidad respectiva. ¿Ya? Entonces, ojo también con eso, que esto siempre va a ser entre el trabajador, ¿cierto? Y que puede ser cualquier ISAPRE. Aquí, por ejemplo, estamos viendo acá que él tiene Colmena, por ejemplo. Entonces, como yo pacto con la ISAPRE un plan, ese plan efectivamente puede ser superior a mi 7% o inferior, ¿ya? O sea, no sé, por ejemplo, supongamos que el 7%, aquí creo que era... creo que está acá, sí, ya está acá. Por ejemplo, el 7% del imponible, ¿cierto? Era, por 7%, era 56.290, ¿ya? Sin embargo, UF, ¿cierto? Entonces, 1.5 por, el motor de la UF estaba acá, me daba 43.258, ¿ya? Entonces, este es el 7% legal, es plan ISAPRE. Estamos acá, ¿cierto? Tenemos que, en este caso, esta persona tiene un plan con la ISAPRE que es de solamente 43.258. Sin embargo, su 7% legal es 56.290. Por lo tanto, por ley, tengo que, yo como empleador, como empresa, tengo que sí o sí descontarle el 7%. Y ese 7% pagarlo, ¿cierto?, a la ISAPRE. En este caso, como yo le estoy pagando de más, ¿cierto? O sea, como a mí me están descontando de más, ¿cierto? Porque yo tengo un plan solamente de 43.000 pesos, la diferencia de lo que me están pagando de más, ¿cierto?, va a quedar como un excedente. ¿Ya? Esto queda como un excedente. Y ahí, digamos, ustedes, como afiliados a la ISAPRE, pueden ocupar ese excedente, se lo pueden devolver o lo pueden ocupar comprando en la farmacia o comprando bonos, etc. ¿Ya? Ahí eso es algo entre ustedes como trabajadores con la ISAPRE. Pero nosotros, como aquí estamos viendo, haciendo una liquidación como si fuésemos la empresa o empleadores, ¿cierto? Tenemos que nosotros descontarle, ¿cierto?, el 7% obligatorio. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Profe, si Sí. me imagino que Ahí, claro, ahí ahora es lo que voy a llegar ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa si el plan hubiese sido, no sé, pues de 4,5 y el plan me da, mi plan con la ISAPRE, ¿cierto?, es de 129.774. ¿Ya? Eso es lo que la ISAPRE a mí me cobra mensual. Evidentemente excede el 7%. ¿Ya? En este caso, como excede el 7%, lamentablemente yo como empleador tengo que descontarle lo que me dice la ISAPRE, ya que son las 4,5 Fs, o sea, los 129.000.
¿Ya? Entonces, tengo que igual aquí distinguir efectivamente que tengo por un lado el porcentaje legal, ¿cierto? Que es el 7%, y por otro lado, ¿cierto? Tengo un adicional de ISAPRE, ya que se coloca, ¿cierto? Como otro ítem aparte. Entonces aquí, por ejemplo, pondría, ¿cierto? El adicional que le tengo que descontar al trabajador. ¿Ya? Yo igual tengo que descontárselo, ¿cierto? Como yo como empleador y pagarlo a la ISAPRE. ¿Ya? Pero la liquidación se ve reflejado así, o sea, tengo por un lado el 7% legal de salud, ¿cierto? Que son los 56.290, y por otro lado tengo el adicional de ISAPRE, que es el excedente, ¿cierto? Que tengo que pagar como trabajador, que son 73.484. La suma de ambos, ¿cierto? Equivale a el plan que yo tengo contratado con la ISAPRE. Profe, una consulta. ¿Ya? ¿Sí? En el caso contrario, que por ejemplo hubiera excedente, ¿eso se coloca ahí en la liquidación? No, No no, es necesario. no, porque va solamente acá dentro del 7%, porque aquí yo tengo que sí o sí pagarle el 7%, ¿cierto? O descontarle el 7% al trabajador y pagarlo a la ISAPRE. Entonces, ahí ya es un tema de la ISAPRE, como te digo, y del trabajador. Yo ahí no me meto con lo que pasa con el excedente. Ya, pero ese no se ve reflejado en la liquidación, entonces eso queda entre la ISAPRE y el cliente. Exactamente, exactamente. Ya, Porque profe, yo gracias. cumplí con descontarle el 7% y pagárselo, ¿cierto?, a la ISAPRE. Ahí ellos verán, ¿cierto?, si que les sobra, les falta, qué sé yo. Gracias, Digamos que profe. verán lo que hacen con el excedente. ¿Ya? Así que eso con el tema de la ISAPRE, que también como hay un poco enredado. ¿Qué más? Bueno, la AFP, ¿cierto? Dijimos el porcentaje, ¿cierto? Según la AFP, que es sobre el imponible. Recordemos que todo esto es sobre el imponible, o sea, el 7% sobre el imponible, la cesantía, que es el 0,6 sobre el imponible, ¿cierto? El de la AFP es sobre el imponible, y es todo sobre el imponible. ¿Ya? La base, por ejemplo, también tenemos acá el tema del impuesto, ¿cierto? La base del impuesto va a ser siempre el imponible, ¿cierto? Menos los descuentos previsionales obligatorios. ¿Ya? Que es la salud, ¿cierto? 7%, la AFP. Creo que va a ser el mismo impuesto. eso no incluye la adicionalizar. No, como es un adicional de la ISAPRE, aquí habla solamente de descuentos previsionales obligatorios. Y obligatorio se refiere al que es el 7% de salud, según la ley. Ya, profe, ok. Y eso, ¿cierto? Esa base la llevo a la tablita, y ahí en base a lo que me salga la tablita, ¿cierto? ¿Ya? Y yo, por ejemplo, también yo les voy a dar lo que son los porcentajes, tampoco quiero que se lo aprendan de memoria. La mutual, que es un 0,93, como te ha puesto ahí, y la AFC va a depender, ¿cierto? Si es contrato a plazo o contrato indefinido. ¿Ya? Recordemos que si es indefinido, el 0,6 lo paga el trabajador y el 2,4 lo paga el empleador, y si es a plazo fijo, ¿cierto? Lo paga completo el 3% el empleador, y no paga nada el trabajador, ¿ya? No se le descuenta nada. Ya aquí sería 0, si es que fuese a plazo fijo. Profe, ese va a ser otro ítem para el certamen, ¿o no? ¿Ya? Ya. En la parte práctica van a ser 4, en este caso van a ser 4 ítems, ¿ya? Una parte práctica con lo que vimos al principio del cuadro de transacciones, ¿cierto? Con las cuentas T. El otro va a ser del IVA, que ese va a ser mucho más cortito, ¿cierto? El tema del IVA, el tema de sueldos,
que es algo muy parecido a esto, ¿cierto? Y el tema de renta, que vamos a tener ahí renta persona, ¿cierto? Y renta empresa. Ah, ya. ¿Y el del IVA, cómo va a ser más o menos, profe? El del IVA, como lo vimos acá, en la clase 5, va a ser parecido también al que vimos en clase. ¿Ya? O sea, que ustedes me determinen, ¿cierto?, cuánto es el IVA de débito, el IVA de crédito, ¿ya? Aproximadamente este cuadro de acá. ¿Ya? Por eso le digo que ahí es importante que tengan ustedes ahí en su torpedo, ¿cierto? El cuadrito de cómo se calcula el IVA, ¿ya? Si tengo el neto, me dan el bruto, si tengo el bruto, me dan el neto, qué sé yo. Ya cosa de poder tener claro cuál es el IVA, ¿ya? Este cuadro de acá, este esquema. ¿Estamos? ¿Cómo se parecido, cierto, a esto que hicimos también? Unos 2 o 3 meses. ¿Podría explicar ¿Ya? eso nomás, profe? Por favor. Ya. Bueno, aquí en el tema del IVA, ¿cierto? Vamos a tener siempre compras y ventas. ¿Ya? Vamos a comprar, ¿cierto?, un producto o mercaderías y vamos a vender un servicio, ¿cierto? Entonces, como tenemos compra y venta, ¿cierto? Tenemos que aquí determinar el IVA débito fiscal, que corresponde a las ventas, ¿ya? Y el IVA crédito fiscal, que corresponde a las compras. Aquí yo les voy a entregar en el ejercicio ya sea el monto neto o el monto bruto, ¿ya? Entonces, si es bruto, ¿cierto? Si yo le entrego el monto de la compra bruta, ustedes tienen que determinar, ¿cierto?, ocupando esta tablita de acá, ¿cierto?, cuál es el IVA, ¿ya? Cuál es el neto y cuál es el IVA. Si yo les entrego el neto, ¿cierto?, ustedes tienen que determinar cuál es el IVA y cuál es el bruto, ¿ya? Eso, digamos, como a grandes rasgos. Luego, teniendo en claro cuál es el IVA, ¿cierto?, débito y crédito, yo determino si es que tengo IVA a pagar o tengo remanente, ¿ya? Si tengo remanente, o sea, si mis compras fueron mayores que mis ventas, o sea, si mi crédito fiscal es mayor que mi débito fiscal, ¿cierto?, yo voy a tener remanente. Ya recordemos que remanente, ¿cierto?, viene, o sea, remanente de crédito fiscal, ¿cierto?, viene porque las compras fueron superiores a las ventas, por lo tanto, ese remanente yo lo voy a poder utilizar el próximo mes, ¿cierto?, para descontar también IVA de ventas. Si el débito ¿Ya? fiscal es, O sea, si el débito fiscal es mayor al crédito, ahí tiene un remanente. si el débito fiscal no, pues si el débito fiscal es mayor al crédito, ahí voy a tener que pagar IVA, porque mis ventas fueron mayores a mis compras. Por lo tanto, ahí tengo yo que pagar IVA. Si que mis compras fueron, y me queda ese monto como crédito fiscal guardado para ocuparlo el mes siguiente. Y el mes siguiente voy a poder ocuparlo como si fuese un crédito fiscal. Creo que una consulta. Yo tenía una duda. Ujú. ¿Qué pasa si el segundo mes también hay un remanente? Si en el primer en el primer mes hubo un remanente, en el segundo un remanente, ¿eso descuentan el IVA del tercer mes o no? Exacto, o sea, eso se puede seguir acumulando por meses, ¿ya? O sea, puede que pase un año, por ejemplo, y yo siga manteniendo IVA crédito fiscal, ¿cierto? Y en el momento que tenga ventas, ¿cierto? Que mis ventas superen mis compras, ¿cierto? Ahí evidentemente se va a ir rebajando mes a mes, Ok, ¿ya? ok. O puede que se rebaje todo de un mismo mes, ¿cierto? Pero eso puede ser por muchos meses que yo puedo tener cierto remanente de crédito fiscal. Igual en la práctica, ¿ya? O sea, puede pasar, pero en la práctica es muy raro eso, porque igual es raro que No pasen tuviera meses, ¿cierto? Y compre más de lo que venda, ¿ya? No tiene mucho sentido, ¿ya? Pero puede pasar efectivamente, porque, por ejemplo, hay empresas que a veces efectivamente compran estas cosas, ¿cierto? O sea, les va bien, venden, ¿ya? Y a su vez, como les va tan bien, ¿cierto? Compran, por ejemplo, para invertir. Por ejemplo, compran automóviles, compran maquinarias, y eso como son activos fijos, ¿cierto? No son gastos, ¿ya? Uno adquiere un activo fijo, ¿ya? Como le digo, una camioneta, por ejemplo, una maquinaria, entonces todas esas cosas son
también con IVA. ¿Ya? Entonces, eso también lleva un IVA crédito. Por lo tanto, también ahí puede que empresas que vendan harto también tengan remanente porque efectivamente adquirieron, ¿cierto? Un bien. ¿Ya? ¿Quedó más claro eso? Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, la parte de desarrollo va a ser cuentas contables, IVA, liquidación de sueldo y Y renta. Que es renta empresa, ¿cierto? Y renta persona. Igual recuerden, como les digo, el tema del IVA, ¿cierto? Aquí también está metido el tema de los honorarios, ¿ya? De la retención. Entonces, si me dicen que aquí se le paga a una persona, ¿cierto? Emite una cuota de honorarios y yo se la pago, ¿cierto? Tengo que retener, en este caso, el 10,75%. Y eso lo pago, ¿cierto? Junto al F29. ¿Ya? Al F29 es el formulario 29, que es el formulario de pago de impuestos mensuales. ¿Ya? En el F29 pagamos IVA, ¿cierto? Pagamos retención del 10,75%, pagamos PPM y pagamos otra serie de impuestos, ¿cierto? Que nosotros no lo hemos visto y tampoco lo vamos a ver. ¿Ya? Pero como los impuestos básicos, ¿cierto? Son estos, ¿ya? El IVA, la retención y el PPM. Profe, Y también el... profe, ¿Sí? el PPM era el 1% de las ventas netas, ¿no es cierto? Sí, renta Ah, ya. neta, sin IVA. Vale, así ni iba. Sin IVA, claro, neta. Neta Ya, sin sí, IVA. sí, ya. Vale, vale, vale. Así que eso. Como le digo, lo principal sería, es como esto, ¿ya? Que me calculen el IVA débito, IVA crédito, ¿cierto? Si queda remanente o IVA a pagar, ¿cierto? Y si hay retención y el PPM. Si es que no hay ventas, evidentemente no hay PPM. ¿Ya? Si que la venta es cero, no hay PPM. Eso sería lo que habría que calcular para el... Exacto, claro. Como con este que tengo acá seleccionado. Porque hice cálculo, por ejemplo, de IVA agosto, de IVA julio, IVA septiembre. ¿Ya? El IVA débito, crédito, ¿cierto? Y eso. Ya no es más que eso. El de sueldos quizás sea un poco más largo y el de renta. Pero el de IVA es bien cortito. Y como les digo, no les voy a pedir que hagan las transacciones en el cuadro de transacciones. Ya, porque claro, aquí por ejemplo se pide la contabilización de los meses, que es esto, eso no se lo voy a pedir. ¿Ya? Solamente calcular lo que es IVA. ¿Qué más? No, profe. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto.
Bueno, ahora si quieren, como les digo, pueden ustedes ocupar el tiempo para estudiar finanzas o estadística. O termo. Ahora, igual voy a estar acá, ¿cierto? Si tienen dudas me preguntan. No sé si ya me quedé desconectado. ¿Cómo, perdón? Estaba estudiando termo, sí, igual lo estoy escuchando, pero estaba estudiando termo. Nada, profe, que estaba Ah, ya. estudiando termo. Ya. Sí, no hay problema. Como les digo, Vale, yo voy a estar igual acá. O sea, si que tienen dudas, ¿cierto? Me piden que me conecte. Ya. Que me manden un correo. Ya. Y eso. Para que aprovechen el tiempo, ¿cierto? De estudiar y de si estudian para mi ramo o para el de estadísticas. Bueno, Ya, profe. Vale, gracias. quedan libres. Profe, yo tengo una duda, pero con los controles. ¿Ya? Usted dice que realizamos 2 o 3, pero ¿en qué fecha realizamos esos controles? Porque yo he estado viniendo todas las clases y no me acuerdo que hayamos hecho controles. Uno fue cuando ustedes me presentaron ¿cómo se llaman estas cosas? Cuando hicieron el tema de los documentos contables, de los documentos claro, los bancarios, los mercantiles. Ah, Ese fue un control, como ese exposición, era digamos. con nota. Ustedes me escribieron. ya. Ya. Esa es la nota. El otro, a ver, espera, creo que las tengo acá. O sea, yo las tengo puestas en mi cuaderno, pero aún no están puestas acá. El otro que quiero tomar como tenemos el otro fue el diagnóstico también, el diagnóstico, ¿cierto? sí. Que ahí ustedes van a ver si lo dejan o no lo dejan. El otro creo que también fue cuando hicimos un taller o un control de luz y fuente. No me acuerdo si lo hice con nota o no. No fue con nota. ¿No? No. A ver, espérame, aquí tengo. Ah, no, que lo hice con el otro curso. No, perdón. Entonces sería el de diagnóstico y la disertación. Sí, al menos tenemos esos dos. Ya. Y si el diagnóstico nos fue mal, entonces, profe, no lo va a tomar. ¿Cómo no? No, pues si le fue mal, evidentemente no. Ah, Ahí, como le digo, la idea de hacer varios controles, ¿cierto? O tener varias notas, ya, o sea, yo me refiero a control, no es necesariamente un control escrito, ya, pueden ser talleres en clase, pueden ser, como le decimos también, una presentación, ya, no es que sea un control, necesariamente un control, ya, debería tener varias notas acumulativas, ¿cierto? Y ahí eliminar las más malas. Pues si es que les fue bien en el diagnóstico, la pueden dejar, ¿cierto? Y si es que les fue mal, la pueden evidentemente eliminar. Eliminar. Eliminar, claro. El FODA. Ah, no, pues es que esto se me confunden los ramos, perdón. No, pues el FODA fue el otro control. Este control 1 de aquí, ¿no? Que fue. Control, no, ¿qué tenemos? Porque con el otro curso he hecho más controles. Sí, profe, tenemos esos dos, ¿no? Tengo solamente 2, sí. Entonces ahí vamos a ver si las próximas clases hacemos más para que tengamos más notas. Para que puedan borrar las más malas. Ya. También fue con el recurso, sí. Yo tengo un montón de notas con el recurso y con ustedes tengo solamente 2. Ya. Si son 2, entonces vamos a tratar de hacer más ahí en las próximas clases. ¿Ya? Sí, profe, sí queda harto tiempo. Estamos hasta fines de enero con clases, así que por los Sí, controles tenemos, no hay preocupación. Sí. Tenemos una nota, 2. Tenemos tiempo. No hay un Por ahora, sí. Haga un control al Así tiro. que eso. Está ahí bueno, oye. Control Entonces, sorpresa. con la sorpresa no me conviene. Estudien y si tienen dudas me mandan un correo y ahí yo me conecto. ¿Ya? Ya, profe. Sí, profe. Ya, profe. Gracias. Pues,
Ya vaya bien, bien alto. Profe, una Y consulta. nos veríamos el martes. Profe, la última consulta. Dígame. ¿Tiene algún dato o alguna página donde estén las cuentas contables, pero que estén clasificadas como algunas que confundo con pasivo y pérdida? Mira, lo que puedo hacer es, creo que, a ver, lo que puedo darle un plan de cuentas. ¿Se acuerdan que yo les comenté que las empresas tenían de cuentas donde ahí se clasificaban, ¿cierto? Todo lo que son los activos, todos los pasivos, todas las pérdidas, todas las ganancias. Sí, 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 que me acuerdo de cosas. No me acuerdo si No, se los no, no, mandé. no. A ver, plan de cuentas. Aquí, por ejemplo, esto. Por ejemplo, esto, mi plan de cuentas. Activos. Caja, banco, préstamo personal, anticipos y material maquinaria, muy pasivos. Tarjeta de crédito, línea de crédito, proveedores, cuenta por pagar, sueldo por pagar, todo lo que es por pagar. Y eso usted lo podría Eso subir está a la bueno, aula. profe. Sí, por supuesto. Lo subo al Muchas tiro. Lo voy a subir en la unidad 1, acá. Editar. No me acuerdo. Lo voy a buscar acá. De cuentas. Mira por acá. Ahí está. Ahí, plan de cuentas. Contables. Ahí. Ahí está la clasificación, ¿cierto? Ahí quedó. De activos, pasivos, patrimonio también está resultado, ¿cierto? Que ahí están los ingresos y los egresos. Ya, y, por ejemplo, dentro de los egresos, como gasto, tenemos todo lo que son sueldos, por ejemplo, honorarios, gastos menores, gastos generales, colación, ya gastos comunes, patentes, un montón de otros gastos. Esos son considerados gastos o pérdidas. ¿Ya? Exacto. ¿Estamos? Ya, profe, muchas gracias. Ya, de nada.